Mi madre me demandó 11 veces en 4 años por abandono de anciano. Gasté 78 mil dólares en abogados probando que estaba sana, pero ella seguía presentando nuevos casos. El oficial judicial que tocó a mi puerta a las 7 de la mañana, un lunes mientras yo todavía estaba en pijama preparando café para comenzar otro día de trabajo remoto, entregó la 11ª notificación judicial en 4 años, informándome que mi madre Beatriz me había demandado nuevamente por abandono de anciano, alegando falsamente que estaba postrada en cama, sin capacidad para cuidarse a sí misma mientras yo cruelmente la descuidaba, negándome a proporcionar la asistencia básica necesaria para la supervivencia digna de una anciana vulnerable. Cuando apenas 3 días antes había almorzado con ella en un restaurante exclusivo, donde llegó conduciendo su propio auto, charlando animadamente sobre un viaje internacional que planeaba hacer el próximo mes con amigas del club social, al que asistía religiosamente cada miércoles para jugar cartas y chismear sobre los vecinos mientras bebía vino importado caro, que yo misma le había regalado como presente de cumpleaños celebrado con una fiesta elaborada que organicé incluyendo decoraciones temáticas, un buffet completo y la presencia de aproximadamente 50 invitados, quienes fueron testigos de ella bailando enérgicamente durante 3 horas seguidas, demostrando vitalidad física incompatible con la supuesta incapacidad que repetidamente alegaba en demandas fraudulentas. La realidad devastadora de haber gastado 78 mil dólares en honorarios legales durante 4 años, defendiéndome contra acusaciones falsas sistemáticamente fabricadas por mi propia madre, quien transformó una relación maternal normal en una pesadilla legal interminable, donde cada victoria legal categóricamente probando que ella estaba perfectamente sana y capaz de vivir independientemente, solo motivaba una nueva demanda aún más elaborada y creativa, en las alegaciones absurdas sobre supuestos abandonos y negligencias que nunca ocurrieron objetivamente en la realidad observable por cualquier persona externa a la dinámica familiar distorsionada que Beatriz había meticulosamente construido a través de manipulaciones psicológicas sofisticadas, aparentemente diseñadas para mantener control absoluto sobre mi vida adulta independiente, era tan agotador emocional y financieramente, que frecuentemente consideré simplemente rendirme de defender mi reputación y aceptar condena injusta, solo para terminar esa saga imposible que consumía energía vital que debería estar dedicando a mi matrimonio con Marcos, que estaba cada vez más sufriendo bajo la presión constante de batallas legales interminables, y especialmente a desarrollar mi carrera profesional como consultora de negocios, que requería concentración mental y disponibilidad emocional, incompatible con estrés crónico, de ser repetidamente demandada por un miembro familiar malicioso. Sostuve esa 11ª notificación judicial con manos visiblemente temblorosas mientras leía acusaciones cada vez más elaboradas sobre cómo supuestamente había abandonado a Beatriz a su propia suerte, negándome a pagar medicamentos esenciales para condiciones médicas graves que ella afirmaba tener, pero que 10 informes médicos independientes producidos por especialistas reconocidos durante los últimos 4 años habían refutado categóricamente a través de exámenes clínicos comprensivos, demostrando que mi madre de 63 años poseía salud envidiable para su edad, incluyendo presión arterial perfectamente controlada sin necesidad de medicación continua, colesterol dentro de parámetros normales mantenidos mediante dieta balanceada y ejercicio regular que practicaba voluntariamente en el gimnasio caro al que asistía 5 veces por semana, y especialmente capacidad cognitiva completamente preservada, permitiéndole gestionar independientemente todas las actividades diarias complejas, incluyendo conducir su propio vehículo, administrar finanzas personales sustanciales, viajar sola nacional e internacionalmente, y mantener una vida social extremadamente activa a través de múltiples grupos sociales en los que participaba entusiastamente, demostrando habilidades interpersonales sofisticadas incompatibles con la supuesta vulnerabilidad de una anciana incapacitada, necesitando asistencia constante de hijos adultos. El patrón repetitivo se había establecido tan predeciblemente durante esos 4 años infernales que ya podía anticipar cronológicamente cuándo se presentaría la próxima demanda. Aproximadamente cada 4 o 5 meses, Beatriz contrataba un nuevo abogado diferente del anterior, porque eventualmente todos se daban cuenta de que estaban siendo utilizados para litigar casos obviamente fraudulentos, basados en alegaciones médicas falsas, fácilmente refutables a través de documentación objetiva. Y entonces ella iniciaría un proceso legal renovado con variaciones creativas en acusaciones específicas, pero siempre manteniendo el tema central de una hija adulta cruelmente descuidando a una madre anciana vulnerable, necesitando cuidados.
que eran deliberadamente negados por motivaciones inexplicables que las peticiones iniciales nunca lograban articular convincentemente, porque obviamente no había razones reales justificando el comportamiento que Beatriz estaba falsamente alegando que yo practicaba sistemáticamente contra ella. Marcos me encontró parada en la entrada de la casa todavía sosteniendo la notificación judicial, mientras lágrimas silenciosas corrían por mi cara, sin tener yo conciencia inmediata de estar llorando, hasta que sentí sus brazos envolviendo mis hombros tensos. En un abrazo protector que ofrecía consuelo temporal, pero no resolvía el problema fundamental de tener una madre aparentemente determinada a destruir mi vida a través de litigios maliciosos interminables, sin importar cuántas veces los tribunales rechazaban sus alegaciones. Falsas y especialmente sin importar cuánto sufrimiento emocional y financiero esas acciones causaban, no solo a mí, sino también a mi esposo, quien había agotado ahorros personales sustanciales, ayudando a pagar abogados caros necesarios para defender adecuadamente. Contra acusaciones que, a pesar de ser obviamente falsas, todavía requerían preparación legal meticulosa, incluyendo recolección de evidencia documental extensa, deposiciones de múltiples testigos, informes médicos especializados, y especialmente asistencia a audiencias judiciales, que consumían días enteros de trabajo afectando negativamente mi reputación profesional, con clientes corporativos que esperaban disponibilidad consistente e incompatible con la necesidad de perder reuniones importantes para defenderme en tribunal contra mi propia madre. Laura, no podemos continuar así indefinidamente gastando miles de dólares cada pocos meses defendiéndonos contra demandas obviamente fraudulentas que tu madre sigue presentando, incluso después de perder las 10 acciones anteriores, declaró Marcos con frustración creciente evidente en su voz normalmente calmada y controlada. Necesitamos encontrar una solución permanente que prevenga a Beatriz de continuar abusando del sistema judicial para acosarte a través de litigios maliciosos que están destruyendo nuestra estabilidad financiera. Y especialmente tu salud mental, que está visiblemente deteriorándose con cada nueva notificación que llega, transformándote en una persona ansiosa y deprimida, completamente diferente de la mujer confiada y alegre que conocí hace 12 años, cuando comenzamos a salir antes de que toda esta pesadilla legal comenzara hace 4 años aparentemente sin razón identificable, justificando cambio tan dramático en el comportamiento de tu madre. La pregunta sobre posibles motivaciones para comportamiento tan bizarro y persistentemente malicioso de Beatriz me había atormentado incesantemente durante esos 4 años tratando de identificar un evento específico o decisión particular que pudiera haber desencadenado esa campaña legal implacable contra mí. Pero honestamente, revisando la cronología detallada de nuestra relación maternal, no podía identificar ningún conflicto significativo o desacuerdo sustancial que precediera inmediatamente la primera demanda presentada 4 años antes, alegando que había abandonado a Beatriz después de una cirugía menor de cataratas que fue realizada. En forma ambulatoria, sin necesidad de hospitalización o cuidado postoperatorio complejo, más allá de aplicar gotas específicas para los ojos durante 2 semanas, según la prescripción oftalmológica que ella misma era perfectamente capaz de seguir, independientemente considerando que el procedimiento había sido realizado en solo un ojo, manteniendo el otro completamente funcional, permitiendo visión adecuada para todas las actividades diarias normales. Caminé lentamente hacia el sofá de la sala dejándome caer pesadamente sobre los cojines suaves. Mientras sostenía esa 11ª notificación como si fuera una serpiente venenosa, a punto de morderme nuevamente inyectando una dosis adicional de veneno legal en mi sistema emocional, ya saturado por años de estrés crónico, causado por litigios interminables. La sala, que normalmente era un espacio reconfortante, decorado con muebles cuidadosamente elegidos durante años de matrimonio feliz, se había transformado gradualmente en el escenario de múltiples reuniones de emergencia, con abogados revisando estrategias defensivas. En una oficina improvisada donde organizaba montañas de documentación probatoria, demostrando la falsedad de las alegaciones de Beatriz, y especialmente en un santuario donde me refugiaba llorando silenciosamente después de cada audiencia judicial humillante, donde necesitaba defender públicamente mi carácter contra acusaciones maternales de negligencia cruel, maliciosamente inventadas por una persona que debería amarme incondicionalmente, en lugar de intentar sistemáticamente destruir mi reputación a través de mentiras elaboradas, repetidas en contextos legales formales. Marcos, tal vez sea finalmente tiempo de considerar seriamente contrademandar a Beatriz por litigio de mala fe, y especialmente solicitar que el tribunal imponga restricciones formales, previniendo que continúe presentando demandas frívolas sin presentar evidencia genuina sustancial,
en lugar de simplemente alegaciones vagas fácilmente refutables, sugerí con voz cansada reflejando el agotamiento acumulado de 4 años defendiéndome repetidamente. La doctora Camila ha mencionado varias veces durante consultas anteriores que técnicamente tenemos fundamentos legales sólidos para demandar por abuso de proceso judicial, considerando el patrón claro de litigios maliciosos, repetidos después de múltiples derrotas, demostrando que Beatriz no está genuinamente buscando justicia legítima, sino más bien usando el sistema legal como arma de acoso psicológico contra mí, por motivaciones que permanecen oscuras, pero claramente no están basadas en negligencia real de mi parte. La mención de contrademandar a mi propia madre creó ambivalencia emocional conflictiva, donde parte de mí reconocía la necesidad pragmática de establecer consecuencias legales, disuadiendo continuación de comportamiento abusivo, mientras otra parte sentía culpa profunda sobre la idea de agregar más litigios a la dinámica familiar ya completamente destruida por años de batallas legales que habían eliminado cualquier posibilidad de una relación maternal normal basada en amor y respeto mutuo en lugar de hostilidad legal formalizada. Beatriz era mi madre independientemente de cuán destructivo fuera su comportamiento, y crecí con valores familiares tradicionales enfatizando la importancia de honrar a los padres incluso cuando se discrepaba con sus elecciones. Pero esos valores estaban siendo probados más allá de límites razonables por una mujer que aparentemente había decidido dedicar los años finales de su vida a torturar emocionalmente a su propia hija a través de un sistema judicial que debería proteger personas genuinamente vulnerables. En lugar de servir como herramienta de venganza personal para personas manipuladoras con suficientes recursos financieros para contratar abogados dispuestos a presentar peticiones obviamente frívolas. Marcos se sentó a mi lado en el sofá tomando mi mano libre mientras la otra continuaba sosteniendo la notificación judicial con fuerza innecesaria, como si apretar el papel pudiera hacer mágicamente desaparecer las acusaciones falsas de la realidad. Laura, necesitas finalmente aceptar que Beatriz no se detendrá voluntariamente. Sin importar cuántas veces pierda en tribunal o cuánto dinero desperdicie en abogados que eventualmente abandonan su caso cuando perciben la falta de mérito legal, dijo con esa combinación característica de compasión y firmeza pragmática. La única manera de proteger nuestra familia, y especialmente preservar tu salud mental, que claramente está deteriorándose bajo la presión constante de este litigio interminable, es establecer consecuencias legales reales que hagan financiera y prácticamente inviable para ella continuar abusando del sistema judicial para acosarte. Las palabras sensatas de Marcos resonaron exactamente las conclusiones que mi propia terapeuta, doctora Patricia, había expresado durante sesiones recientes, enfocadas en ayudarme a procesar el trauma de ser repetidamente demandada por un miembro familiar cercano. Pero implementar esas recomendaciones racionales requería superar resistencia emocional profunda sobre formalizar el conflicto a través de acción legal ofensiva, en lugar de meramente defensiva, como todas las respuestas a las 10 acciones anteriores de Beatriz habían sido. Contrademandar significaría abandonar completamente la esperanza residual de eventualmente reparar la relación maternal a través de diálogo honesto y reconciliación genuina, transformando definitivamente nuestra dinámica de conflicto temporal, potencialmente reparable en guerra legal permanente e irreversible, donde cada parte estaba formalmente comprometida a destruir a la otra a través de todos los medios legales disponibles. Durante la siguiente hora, sentados juntos en ese sofá que había presenciado tantas crisis emocionales durante 4 años imposibles, Marcos y yo discutimos exhaustivamente los pros y contras de finalmente contrademandar a Beatriz por litigio de mala fe, revisando la cronología detallada de las 11 demandas que había presentado, incluyendo costos financieros específicos que cada una había generado a través de honorarios legales, opiniones de expertos médicos, investigaciones privadas, y especialmente tiempo de trabajo perdido asistiendo a audiencias y reuniendo documentación defensiva que directamente afectaba mi ingreso profesional como consultora independiente, cuya reputación dependía de disponibilidad consistente para clientes corporativos que no se preocupaban por dramas familiares personales, interfiriendo con proyectos de negocios, por los cuales pagaban honorarios sustanciales, esperando dedicación profesional exclusiva. El cálculo financiero total era absolutamente devastador cuando se sumaba metódicamente $78,000 gastados directamente en abogados durante 4 años, aproximadamente $15,000 adicionales, en múltiples opiniones de expertos médicos contratados para refutar las alegaciones falsas de Beatriz sobre supuestas condiciones de salud graves que no poseía objetivamente,
$10,000 en investigadores privados documentando sus actividades diarias demostrando capacidad física y mental completamente preservada, incompatible con alegaciones legales de incapacidad, y especialmente ingreso profesional perdido estimado en al menos $50,000 durante el mismo periodo debido a tiempo de trabajo consumido. Lidiando con litigios en lugar de servir a clientes pagadores que eventualmente contrataron consultores competidores cuando mi disponibilidad demostró ser inconsistente debido a emergencias legales recurrentes. El total aproximado de $153,000 en costos directos e indirectos durante 4 años representaba un sacrificio financiero devastador para una familia de clase media tratando simultáneamente de pagar la hipoteca de nuestra propia casa, mantener un estándar de vida cómodo pero modesto, y especialmente ahorrar para retiro futuro que estaba siendo progresivamente comprometido por la necesidad de liquidar inversiones para pagar gastos legales inesperados, causados por litigios maliciosos de Beatriz. Voy a llamar a la doctora Camila hoy y voy a solicitarle que prepare una demanda comprensiva contra Beatriz por litigio de mala fe, incluyendo un reclamo por reembolso de todos los costos que incurrimos, defendiéndonos contra sus 11 acciones frívolas, y especialmente solicitando que el tribunal imponga multas progresivas. Por cada nueva demanda que intente presentar sin presentar evidencia genuina sustantiva, en lugar de simplemente alegaciones vagas basadas en falsedades demostrables, declaré con determinación creciente, impulsada por años de frustración acumulada finalmente cristalizándose en una decisión firme de establecer límites legales formales. No puedo continuar permitiendo que Beatriz destruya nuestra estabilidad financiera, y especialmente mi salud mental, a través de acoso legal interminable que el sistema legal actual permite. Porque no hay consecuencias reales disuadiendo a personas manipuladoras de abusar tribunales para propósitos personales maliciosos. Marcos asintió con aprobación evidente, aliviado de que finalmente había decidido tomar acción ofensiva en lugar de meramente reaccionar defensivamente a cada nuevo ataque legal de Beatriz. Tomé mi teléfono celular y marqué el número de la doctora Camila, quien me había representado competentemente durante las últimas 7 demandas, después de que el abogado original que contraté para las primeras 3 se había retirado prematuramente parcialmente debido al estrés de lidiar con un caso tan frustrante, donde victorias legales claras nunca resultaban en resolución definitiva, porque la oponente simplemente ignoraba derrotas y reiniciaba litigios con nuevas alegaciones igualmente frívolas unos meses después. La doctora Camila era una mujer negra impresionante de 45 años con presencia profesional imponente y especialmente excelente reputación en litigios familiares complejos, habiendo construido una carrera especializada en casos involucrando manipulación psicológica y abuso de procesos judiciales por miembros familiares maliciosos. Buenos días, Laura. Presumo que estás llamando porque recibiste otra notificación judicial de Beatriz considerando que era cronológicamente esperado para la próxima acción aproximadamente ahora, respondió la doctora Camila con tono que mezclaba profesionalismo objetivo y empatía genuina, desarrollada a través de años representando clientes traumatizados por litigios familiares abusivos. Déjame adivinar. 11ª acción en 4 años nuevamente alegando abandono de anciano, con variaciones creativas en circunstancias específicas, pero manteniendo el tema central de hija negligente, cruelmente ignorando madre vulnerable, necesitando cuidados que son maliciosamente negados. Su predicción precisa sobre el contenido de la notificación que todavía no había leído completamente, demostró cuán establecido se había vuelto el patrón de comportamiento litigioso de Beatriz durante esos años trabajando con la misma abogada. Exactamente, doctora Camila. Y esta vez estoy finalmente lista para contrademandar a Beatriz por litigio de mala fe, en lugar de simplemente defenderme contra otra acción, obviamente frívola, que sabemos de antemano será rechazada como todas las 10 anteriores. Fueron cuando los tribunales analizaron evidencia objetiva, demostrando la falsedad de sus alegaciones. Respondí con firmeza, sorprendiéndome incluso a mí misma, con la claridad de determinación en mi voz. Marcos y yo calculamos que gastamos aproximadamente $150,000 y $3,000 entre costos directos e ingresos perdidos durante 4 años defendiéndonos contra demandas maliciosas. Y simplemente no podemos continuar permitiendo que ella destruya nuestra vida financiera y emocional sin establecer consecuencias legales reales que finalmente la fuercen a detenerse, o al menos hagan la continuación financieramente inviable para ella también. La Dr. Camila permaneció en silencio brevemente procesando la magnitud financiera devastadora de esa campaña legal persistente que mi madre había orquestado. Metódicamente durante 4 años, transformando el sistema legal teóricamente diseñado para proteger personas genuinamente vulnerables
en un arma sofisticada de acoso psicológico contra una hija que objetivamente nunca había cometido ninguna negligencia, justificando acusaciones repetidas de abandono. Laura, entiendo perfectamente tu frustración acumulada y especialmente reconozco la necesidad urgente de establecer consecuencias disuasorias que finalmente interrumpan este patrón abusivo, pero necesito advertirte honestamente sobre complejidades específicas involucradas en demandar a tu propia madre por litigio de mala fe. Respondió con esa combinación característica de empatía genuina y pragmatismo profesional que había desarrollado durante décadas, representando clientes traumatizados por conflictos familiares imposibles. La vacilación cautelosa en la voz de la doctora Camila inmediatamente despertó ansiedad creciente sobre posibles obstáculos legales que no había anticipado durante conversaciones con Marcos sobre finalmente tomar acción ofensiva en lugar de meramente defensiva. Contra Beatriz. ¿A qué complejidades específicas se refiere, doctora? Pensé que teníamos un caso sólido considerando el patrón documentado de 11 demandas frívolas, todas rechazadas por tribunales después de análisis de evidencia categóricamente demostrando que Beatriz no posee las condiciones médicas incapacitantes repetidamente alegadas. Cuestioné con urgencia creciente mientras sostenía el teléfono con fuerza excesiva reflejando tensión acumulada. Marcos observaba mi expresión facial atentamente tratando de descifrar el contenido de la conversación a través de reacciones no verbales, que inevitablemente mostraba a pesar de esfuerzos por mantener compostura controlada durante discusión legal técnicamente compleja sobre estrategias procesales contra un miembro familiar manipulador. Laura, técnicamente tienes fundamentos legales excelentes para una acción de litigio de mala fe basada en un patrón claro y documentado de demandas repetitivas sin mérito sustancial, pero los tribunales brasileños tradicionalmente demuestran reluctancia extrema para castigar severamente a litigantes ancianos, especialmente cuando involucra disputas familiares, donde hay posibilidad de deterioro cognitivo o trastornos psicológicos, afectando el juicio de la persona que presenta acciones frívolas, explicó la doctora Camila metódicamente. Además, los jueces frecuentemente interpretan conflictos entre padres ancianos e hijos adultos a través de una lente paternalista, presumiendo que incluso cuando alegaciones parentales son objetivamente falsas, las motivaciones subyacentes derivan de preocupaciones legítimas, pobremente expresadas en lugar de malicia deliberada, intentada para causar sufrimiento. Así que conseguir condena por daños morales sustanciales o multas disuasorias significativas será una batalla legal difícil independientemente de cuán fuerte sea nuestro caso factual, demostrando patrón abusivo persistente. Las palabras realistas de la doctora Camila sobre reluctancia judicial para castigar litigantes ancianos abusivos crearon frustración devastadora donde años de esperanza acumulada sobre finalmente establecer consecuencias legales que forzarían a Beatriz a detenerse de demandarme repetidamente, colisionaron dolorosamente con la realidad pragmática de un sistema legal estructuralmente sesgado, favoreciendo personas mayores independientemente de comportamientos objetivamente dañinos que practicaban contra miembros familiares más jóvenes. Entonces me está diciendo que básicamente no hay recurso legal efectivo contra una madre manipuladora que sistemáticamente abusa tribunales para acosar a su hija a través de litigios maliciosos interminables, simplemente porque el sistema judicial automáticamente presume que personas ancianas no pueden actuar con mala fe deliberada, incluso cuando evidencia claramente documenta un patrón de comportamiento abusivo calculado, persistiendo por años después de múltiples derrotas legales. Respondí con amargura creciente, mientras sentía lágrimas de frustración acumulándose en mis ojos, reflejando agotamiento emocional de 4 años, defendiéndome repetidamente, sin vislumbrar resolución definitiva. Marcos colocó una mano reconfortante en mi hombro tenso, ofreciendo apoyo silencioso. Mientras observaba mi colapso emocional gradual, enfrentando la realidad devastadora que la doctora Camila estaba honestamente describiendo en lugar de ofrecer falsas esperanzas sobre victoria legal fácil que mágicamente resolvería el problema persistente que había dominado nuestras vidas por 4 años imposibles. Laura, no estoy diciendo que no debamos demandar a Beatriz por litigio de mala fe. Solo estoy advirtiendo realísticamente sobre expectativas respecto a resultados probables para que puedas tomar una decisión informada. Sobre invertir recursos financieros y emocionales adicionales en litigio contra tu madre, aclaró rápidamente la doctora Camila, percibiendo mi interpretación excesivamente pesimista de sus advertencias cautelosas.
Mi recomendación profesional sería presentar una acción comprensiva, documentando meticulosamente todo el patrón abusivo durante 4 años, incluyendo costos financieros específicos que cada demanda fraudulenta generó, pero simultáneamente preparándonos para una batalla legal potencialmente prolongada, donde victoria completa significaría conseguir al menos una orden judicial restrictiva, previniendo que Beatriz continúe presentando nuevas acciones sin presentar evidencia médica sustancial actualizada, en lugar de simplemente alegaciones vagas basadas en supuestas condiciones de salud que múltiples exámenes independientes ya han refutado categóricamente. La reformulación más optimista de la doctora Camila sobre objetivos realistas alcanzables a través de contrademanda ofrecía algo de consuelo emocional, reemplazando desesperación absoluta con esperanza cautelosa sobre al menos lograr limitar la capacidad de Beatriz para continuar demandándome indefinidamente sin consecuencias, incluso si no podíamos conseguir reembolso financiero completo por los $153,000 desperdiciados durante 4 años, defendiéndonos contra acusaciones falsas repetitivas. ¿Cuánto tiempo estimado tomaría el proceso de litigio de mala fe desde presentación inicial hasta decisión judicial final? Y especialmente, ¿qué costos legales adicionales estaríamos asumiendo, considerando que ya hemos agotado sustancialmente nuestros ahorros, pagando defensas contra las 11 acciones anteriores de Beatriz? Pregunté tratando de evaluar pragmáticamente si teníamos recursos financieros y especialmente energía emocional restante para embarcarnos en otro litigio prolongado, incluso siendo esta vez ofensivo, en lugar de defensivo. La doctora Camila suspiró audiblemente reflexionando sobre la complejidad de la pregunta que involucraba múltiples variables impredecibles, incluyendo la velocidad del notoriamente lento sistema judicial, posibilidad de Beatriz contratar abogados para defenderse contra nuestra acción creando batalla legal, bilateral en lugar de condena rápida por patrón abusivo autoevidente, y especialmente potencial para que Beatriz presente aún más demandas frívolas durante el procesamiento de nuestra demanda contra ella, creando un ciclo vicioso interminable de litigios recíprocos, consumiendo recursos de ambas partes, sin resolución definitiva satisfactoria. Realísticamente, Laura, el proceso de litigio de mala fe probablemente tomaría entre 18 meses a 3 años desde presentación hasta decisión final, considerando apelaciones inevitables que Beatriz presentaría contra cualquier decisión desfavorable, y honorarios legales para litigar adecuadamente un caso de esta complejidad durante un periodo prolongado serían aproximadamente entre $40 a $60,000, dependiendo de cuántas audiencias y opiniones de expertos fueran necesarias durante el procesamiento, estimó honestamente. Además, necesitamos considerar la posibilidad de que Beatriz presente nuevas acciones de abandono de anciano durante el procesamiento de nuestra demanda contra ella, lo que significaría que continuarías incurriendo costos defensivos simultáneos a los costos ofensivos de demandarla por mala fe, potencialmente duplicando gastos legales totales durante los próximos 2 o 3 años, antes de alcanzar cualquier resolución definitiva. La estimación financiera devastadora de la doctora Camila sobre costos adicionales de $40 a $60,000 para demandar a Beatriz, combinada con la posibilidad de continuar gastando miles defendiéndome contra nuevas acciones de ella durante el procesamiento de nuestra demanda, creó un dilema imposible donde buscar justicia legal requeriría sacrificar aún más nuestra estabilidad financiera ya severamente comprometida por 4 años de litigio defensivo interminable. Marcos percibió mi expresión derrotada, reflejando cálculos mentales sobre la inviabilidad práctica de continuar escalando una guerra legal que amenazaba con llevarnos a la bancarrota completamente, independientemente de eventualmente ganar técnicamente, demostrando el patrón abusivo de Beatriz. Doctora Camila, ¿hay alguna alternativa legal menos costosa que un litigio completo de mala fe pero que todavía resulte en algún tipo de orden judicial previniendo que Beatriz continúe demandando repetidamente a Laura? Tal vez algún tipo de mediación familiar obligatoria o evaluación psicológica forzada que costaría menos que litigio prolongado, pero todavía establecería algún tipo de límite formal sobre su comportamiento abusivo. Intervino Marcos pragmáticamente, buscando soluciones creativas que balancearan la necesidad de protección con la realidad de recursos limitados. La doctora Camila consideró la sugerencia de Marcos silenciosamente, antes de responder con escepticismo profesional sobre la efectividad de mediaciones familiares, cuando una parte claramente demuestra mala fe persistente a través de años de comportamiento documentadamente manipulador. Marcos, técnicamente podemos solicitar que el tribunal ordene mediación familiar obligatoria antes de permitir que Beatriz presente cualquier nueva demanda,
pero honestamente basado en el patrón de comportamiento que ha demostrado durante 4 años, ignorando sistemáticamente múltiples derrotas legales y simplemente reiniciando litigios. Con nuevas variaciones creativas sobre alegaciones falsas, tengo serias dudas sobre si participaría productivamente en mediación, en lugar de usar ese contexto para hacer más acusaciones dramáticas que mediadores laicos sin entrenamiento médico especializado no podrían evaluar adecuadamente, explicó realísticamente. En cuanto a evaluación psicológica forzada de Beatriz, eso solo sería posible si lográramos convencer a un juez de que hay evidencia sustancial de deterioro cognitivo o trastorno psicológico afectando su capacidad para entender la naturaleza y consecuencias de sus acciones. Pero paradójicamente, la misma evidencia que usaríamos para justificar evaluación psicológica también serviría como circunstancia atenuante, que tribunales considerarían al decidir si castigarla por litigio de mala fe. Así que esencialmente estaríamos argumentando simultáneamente que es mentalmente incompetente para ser considerada responsable, pero también debería ser condenada por comportamiento deliberadamente malicioso. El análisis lógico de la doctora Camila sobre la contradicción inherente en buscar simultáneamente evaluación psicológica y condena por mala fe, reveló la complejidad frustrante de una situación donde cualquier estrategia legal aparentemente prometedora contenía trampas prácticas que socavaban efectividad. Silencio pesado dominó la línea telefónica, mientras Marcos y yo, individualmente, procesábamos las implicaciones devastadoras de esa consulta, que había comenzado con esperanza renovada sobre finalmente tomar acción ofensiva, pero estaba terminando con reconocimiento sobrio sobre limitaciones estructurales del sistema legal para lidiar adecuadamente con abusadores familiares manipuladores que explotan sesgos judiciales favoreciendo personas ancianas independientemente de comportamientos objetivamente dañinos. Doctora Camila, aprecio inmensamente su honestidad brutal sobre realidades prácticas de demandar a mi madre, en lugar de simplemente alentarme a presentar una acción de mala fe sin advertir adecuadamente sobre costos financieros probables y limitaciones respecto a resultados alcanzables. Finalmente hablé rompiendo el silencio opresivo. Marcos y yo necesitamos discutir seriamente entre nosotros si tenemos los recursos y especialmente energía emocional para embarcarnos en otros 2 o 3 años de litigio, sabiendo de antemano que el mejor resultado probable sería simplemente una orden restrictiva parcial en lugar de reembolso financiero completo o castigo disuasorio significativo, que realmente forzaría a Beatriz a detenerse definitivamente de acosarme a través de demandas fraudulentas. Después de colgar el teléfono con la doctora Camila, permanecí sentada en el sofá, mirando fijamente la 11ª notificación judicial todavía en mis manos, mientras Marcos se sentaba silenciosamente a mi lado, esperando pacientemente que procesara emocionalmente toda la información desalentadora que la abogada había compartido durante la consulta telefónica. La sala que había presenciado tantas crisis similares durante 4 años de repente parecía más pequeña y claustrofóbica, reflejando un sentimiento creciente de estar atrapada en una pesadilla recurrente, sin escape viable donde cada intento de resolver definitivamente. El problema de Beatriz tropezaba con obstáculos prácticos que hacían la solución completa imposible o financieramente inviable para una familia de clase media, ya severamente endeudada por años de defensas legales contra demandas maliciosas. Laura, sé que la conversación con la doctora Camila fue desalentadora, revelando limitaciones frustrantes del sistema legal para protegerte adecuadamente contra el acoso legal persistente de Beatriz, pero todavía creo que necesitamos presentar una acción de mala fe incluso sabiendo que probablemente no conseguiremos. ¿Reembolso financiero completo?, declaró Marcos rompiendo el silencio tenso que se había establecido mientras yo rumiaba obsesivamente sobre el dilema imposible. ¿Por qué deberíamos gastar otros 40 a 60 mil dólares demandando a Beatriz si la doctora Camila ya advirtió que el mejor resultado probable sería solo una orden restrictiva parcial, en lugar de condena con reembolso financiero, que permitiría recuperar al menos parte de los 153 mil dólares ya desperdiciados, defendiéndonos contra sus demandas fraudulentas? Cuestioné con cansancio emocional evidente en mi voz, reflejando 4 años de esperanzas frustradas sobre encontrar una solución definitiva. Marcos se giró para enfrentarme directamente sosteniendo mis manos, mientras formulaba una respuesta que trataba de balancear pragmatismo financiero con necesidad psicológica de establecer límites formales, incluso si costosos, contra el comportamiento abusivo persistente de Beatriz. Laura, no estoy sugiriendo que demandemos a Beatriz porque ingenuamente creo que recuperaremos dinero perdido o que será severamente castigada por años de acoso legal malicioso, explicó cuidadosamente.
Estoy sugiriendo que necesitamos presentar una acción de mala fe, porque la única alternativa sería simplemente aceptar pasivamente que Beatriz continuará demandándote cada 4 o 5 meses indefinidamente, hasta que agotemos completamente nuestras finanzas o hasta que tengas un colapso nervioso completo bajo la presión constante de litigio interminable. Y esa alternativa de resignación pasiva me parece psicológicamente insostenible y moralmente inaceptable. Independientemente de costos financieros involucrados en luchar activamente contra ella a través de contrademanda. Las palabras de Marcos resonaron sentimientos conflictivos que había experimentado por años, oscilando entre ira motivadora, impulsando deseo de buscar justicia legal contra Beatriz, y agotamiento paralizante, sugiriendo que debería simplemente aceptar la situación imposible como realidad permanente que necesitaría aprender a tolerar, en lugar de continuar luchando contra un sistema estructuralmente incapaz de protegerme adecuadamente. Marcos, entiendo tu argumento sobre necesidad psicológica de luchar activamente, en lugar de aceptar pasivamente el acoso continuo de Beatriz, pero honestamente no sé si tengo energía emocional restante para otros 2 o 3 años de batallas legales, ofensivas simultáneas a defensas adicionales inevitables, contra nuevas demandas que presentará durante el procesamiento de nuestra acción contra ella. Confesé vulnerabilidad emocional que había tratado de enmascarar durante 4 años proyectando fortaleza resiliente. Cada nueva notificación judicial que llega consume parte de mi alma, transformándome progresivamente en una persona ansiosa paralizada constantemente anticipando el próximo ataque, en lugar de una mujer confiada enfocada en desarrollar una carrera profesional y especialmente en disfrutar un matrimonio que debería ser fuente de alegría, en lugar de solo una asociación funcional para manejar crisis legales recurrentes creadas por mi madre psicológicamente perturbada. Marcos me abrazó silenciosamente, permitiendo que las lágrimas acumuladas finalmente fluyeran libremente, liberando años de emociones reprimidas mantenidas bajo control a través de mecanismos defensivos psicológicos que se habían deteriorado gradualmente bajo la presión constante del litigio interminable. Permanecimos abrazados en el sofá durante un tiempo indeterminado, mientras yo lloraba silenciosamente procesando no solo frustración específica sobre la 11ª notificación judicial, sino especialmente duelo acumulado sobre pérdida de una relación maternal normal que nunca existiría mientras Beatriz permaneciera determinada a torturarme. A través de un sistema legal que había aprendido a explotar metódicamente para propósitos de acoso psicológico sofisticado. Laura, independientemente de qué decisión tomemos sobre presentar o no una acción de mala fe contra Beatriz, urgentemente necesitamos buscar apoyo psicológico especializado para que proceses el trauma de ser repetidamente demandada por tu propia madre durante 4 años. Sugirió Marcos gentilmente cuando finalmente me calmé suficientemente para reanudar conversación racional. Tu salud mental está claramente deteriorándose. Bajo presión constante y no podemos simplemente enfocarnos exclusivamente en estrategias legales ignorando necesidad crítica de cuidado terapéutico que te ayude a desarrollar mecanismos de afrontamiento más saludables para lidiar con estrés crónico de esta situación imposible. La sugerencia de Marcos sobre buscar terapia especializada era obviamente sensata, pero también provocaba resistencia emocional paradójica, donde parte de mí reconocía necesidad urgente de apoyo psicológico, mientras otra parte sentía que buscar un terapeuta sería admisión de debilidad o derrota en lugar de simplemente autocuidado responsable durante un periodo extraordinariamente estresante, que legítimamente excedía la capacidad de cualquier persona para manejar sola, sin asistencia profesional. Marcos, tienes razón en que probablemente debería buscar terapia para procesar el trauma de estos 4 años. Pero honestamente, agregar más gastos mensuales con un psicólogo, cuando ya estamos financieramente estrangulados por costos legales recurrentes, parece irresponsable considerando que necesitamos preservar recursos. Para continuar defendiéndonos contra las inevitables futuras demandas de Beatriz, argumenté buscando racionalizar resistencia emocional a través de justificaciones financieras pragmáticas. Marcos sacudió su cabeza firmemente en desacuerdo con mi priorización de recursos legales sobre mi propia salud mental. Laura, tu salud mental no es un lujo opcional que solo podemos costear después de resolver completamente el problema legal de Beatriz. Es una necesidad fundamental sin la cual literalmente no podrás continuar funcionando adecuadamente. Ni profesionalmente manejando tu carrera de consultoría, ni personalmente manteniendo una relación marital saludable conmigo, insistió con firmeza creciente. Voy a investigar hoy sobre terapeutas especializados en trauma familiar y voy a programar una consulta inicial para ti todavía esta semana, independientemente de costos, porque, francamente, prefiero recortar otros gastos no esenciales de nuestro presupuesto que verte continuar deteriorándote psicológicamente bajo presión
que claramente excede tu capacidad de manejar sola usando solo mecanismos de afrontamiento que has desarrollado hasta ahora. La determinación inquebrantable de Marcos sobre priorizar mi salud mental creó gratitud emocional profunda, mezclada con culpa, sobre ser una fuente constante de estrés financiero y emocional para él durante 4 años, donde debería estar contribuyendo equitativamente a estabilidad marital, en lugar de desproporcionadamente consumir recursos compartidos, lidiando con drama familiar creado por Beatriz. Marcos, lamento inmensamente haberte arrastrado a esta pesadilla legal interminable. Con mi madre, cuando te casaste conmigo hace 12 años, razonablemente esperando asociación balanceada, en lugar de convertirte en gerente permanente de crisis, dedicando energía sustancial a protegerme contra acoso legal persistente de un miembro familiar psicológicamente perturbado, confesé sintiendo culpa devastadora sobre el impacto que la situación de Beatriz había causado en nuestro matrimonio. Marcos gentilmente sostuvo mi cara forzando contacto visual directo, mientras respondía con intensidad emocional que raramente demostraba públicamente. Laura, escúchame muy cuidadosamente porque necesito que entiendas algo fundamental sobre nuestro matrimonio, que aparentemente no te queda claro, basado en esa declaración absurda sobre arrastrarme a una pesadilla que supuestamente no sería mi responsabilidad. Comenzó firmemente. Cuando me casé contigo hace 12 años, explícitamente me comprometí a través de votos maritales a apoyarte en todas las circunstancias específicamente, incluyendo momentos difíciles que inevitablemente surgirían durante décadas de vida compartida. Así que lidiar con el comportamiento malicioso de Beatriz no es un favor generoso que estoy haciendo reluctantemente, sino más bien cumplimiento básico de compromisos que voluntariamente asumí cuando elegí construir una vida conjunta contigo. Las palabras de Marcos penetraron defensas emocionales que había inconscientemente construido durante 4 años, internalizando culpa sobre el impacto que la situación de Beatriz causaba en personas a mi alrededor, especialmente mi esposo, quien objetivamente no había hecho nada para merecer estar involucrado en drama familiar tan destructivo y persistente. Marcos, aprecio profundamente tu apoyo inquebrantable durante estos 4 años imposibles. Pero todavía me siento culpable sobre cuánto dinero gastamos, y especialmente cuánto estrés emocional absorbiste, ayudándome a lidiar con las demandas maliciosas repetitivas de Beatriz cuando podrías estar dedicando esa energía a desarrollar tu propia carrera o simplemente disfrutar la vida sin drama legal constante. Insistí a pesar de sus garantías sobre elegir voluntariamente apoyarme. Marcos suspiró con frustración evidente no dirigida a mí, sino más bien a patrones de pensamiento autodespreciativos que había desarrollado durante años de acoso legal, haciéndome sentir que era una carga para personas que me amaban, en lugar de simplemente una víctima de abuso familiar que merecía apoyo incondicional. Laura, voy a decir esto solo una vez más, así que presta atención porque no voy a repetir indefinidamente. No eres una carga. Eres mi esposa enfrentando una situación extraordinariamente difícil que ninguna persona debería tener que manejar sola. Y mi rol como tu pareja marital es proveer apoyo práctico y emocional durante un periodo de crisis, en lugar de simplemente desaparecer cuando las circunstancias se complican, requiriendo sacrificios temporales de tiempo y recursos financieros. Declaró con finalidad que terminó la discusión sobre culpa que persistentemente sentía. El sonido agudo del timbre interrumpió nuestra conversación emocional intensa, señalando la llegada inesperada de un visitante no anunciado que inmediatamente despertó ansiedad sobre la posibilidad de ser un oficial judicial entregando otra notificación judicial a pesar de haber recibido la 11ª apenas horas antes. Marcos se levantó del sofá, caminando cautelosamente hacia la puerta, mientras yo permanecía paralizada en el sofá, sosteniendo la notificación judicial como un talismán protector contra la realidad imposible que continuaba desenvolviéndose inexorablemente independientemente de cuánto deseaba que se detuviera. A través de la puerta parcialmente abierta, escuché una voz masculina desconocida, identificándose como investigador privado contratado por la doctora Camila para documentar las actividades diarias de Beatriz, demostrando capacidad física y mental preservada incompatible con alegaciones legales repetidas de incapacidad, requiriendo asistencia constante de su hija adulta. Marcos guió al investigador hacia la casa, presentándolo formalmente como Rodrigo Silva, un profesional de 48 años especializado en vigilancia discreta y documentación fotográfica para uso en procesos legales, contesting alegaciones médicas fraudulentas. Señora Laura, la doctora Camila me contrató para conducir vigilancia comprensiva de su madre Beatriz durante las próximas 2 semanas documentando todas las actividades diarias, incluyendo asistencia al gimnasio,
conducir su propio vehículo, participar en eventos sociales y cualquier otra evidencia fotográfica o videográfica, demostrando capacidad funcional preservada, que directamente contradice alegaciones de incapacidad que ella repetidamente hace en demandas contra usted, explicó Rodrigo profesionalmente mientras abría una carpeta, conteniendo equipo de vigilancia sofisticado y formularios de consentimiento que necesitaría firmar, autorizando investigación privada de un miembro familiar cercano. La idea de contratar un investigador privado para espiar a mi propia madre creó incomodidad ética profunda, incluso reconociendo la necesidad práctica de documentar independientemente su capacidad funcional para refutar categóricamente alegaciones falsas de abandono. Rodrigo, ¿cuánto costará una investigación de 2 semanas y especialmente qué tipo de evidencia específica? ¿Espera recolectar que sería útil defendiéndome contra la 11ª demanda o potencialmente apoyando nuestra propia acción de mala fe contra Beatriz? Pregunté tratando de evaluar el costo-beneficio de otro gasto legal sustancial, agregado a la montaña creciente de costos acumulados durante 4 años. Rodrigo consultó una hoja de cálculo detallada antes de responder con una estimación financiera que hizo que mi estómago se revolviera, anticipando otros $8,000 siendo drenados de ahorros ya agotados. Señora Laura, una investigación comprensiva de 2 semanas, incluyendo vigilancia diaria, documentación fotográfica y videográfica profesional, informe detallado formateado adecuadamente para presentación judicial, y especialmente mi testimonio personal como testigo especializado si fuera necesario durante audiencias, costará $8,000 pagados, 50% por adelantado y 50% después de entrega de informe final, explicó metódicamente. En cuanto a evidencia específica que buscaré documentar, me enfocaré principalmente en capturar a Beatriz realizando actividades físicamente demandantes incompatibles con supuesta incapacidad alegada legalmente, conduciendo su propio vehículo demostrando coordinación motora y capacidad cognitiva preservadas, asistiendo al gimnasio y participando en ejercicios físicos evidenciando fuerza muscular normal y resistencia cardiovascular para su edad, participando en eventos sociales e interactuando complejamente con múltiples personas, demostrando habilidades interpersonales sofisticadas y cognición preservada, y especialmente manejando independientemente todas las actividades diarias complejas como hacer compras, pagar cuentas, cocinar comidas elaboradas sin necesitar asistencia de terceros que falsamente afirma que necesita, pero supuestamente me niego maliciosamente a proveer. La descripción detallada de Rodrigo sobre el alcance de la investigación reveló profesionalismo impresionante, pero también subrayó la absurdidad fundamental de necesitar pagar $8,000 para documentar fotográficamente algo que cualquier persona observando casualmente. A Beatriz durante una semana normal confirmaría instantáneamente que era una mujer de 63 años perfectamente sana y capaz viviendo independientemente, sin ninguna limitación funcional, justificando alegaciones legales de abandono por una hija que supuestamente se niega a proporcionar cuidado esencial para supervivencia digna. Marcos percibió mi vacilación sobre aprobar otro gasto sustancial e intervino pragmáticamente evaluando si una inversión de $8,000 en investigación privada sería estratégicamente justificable. Considerando beneficios potenciales para defensa contra la 11ª acción y especialmente para eventual contrademanda por mala fe, Rodrigo, ¿sería la evidencia fotográfica y videográfica que recolecta durante la investigación de 2 semanas suficientemente convincente para que un juez ordene despido sumario de la 11ª demanda de Beatriz, antes de que siquiera lleguemos a una audiencia formal requiriendo nuestra presencia y consumiendo más tiempo valioso de trabajo? Preguntó pragmáticamente enfocándose en retorno de inversión. En lugar de simplemente aceptar automáticamente la recomendación de la doctora Camila sobre contratar un investigador, Rodrigo consideró cuidadosamente la pregunta de Marcos antes de responder con honestidad profesional sobre limitaciones de evidencia fotográfica, incluso cuando contradice dramáticamente las alegaciones legales de la parte adversaria. Señor Marcos, realísticamente la evidencia que recolecte será extremadamente útil durante audiencias demostrando gráficamente al juez la discrepancia entre las alegaciones de Beatriz sobre incapacidad y realidad observable de su vida independiente completamente funcional, pero difícilmente resultará en despido sumario antes de una audiencia, porque jueces brasileños tradicionalmente insisten en personalmente escuchar ambas partes, incluso cuando documentación preliminar sugiere fuertemente que una parte está sistemáticamente mintiendo, explicó honestamente. Sin embargo, tener un dossier fotográfico comprensivo será crucial si eventualmente presentan una acción de mala fe contra Beatriz, porque ese tipo de demanda requiere demostrar
no solo que alegaciones específicas en demandas individuales fueron falsas, sino más bien que hay un patrón persistente de comportamiento fraudulento, documentado a través de múltiples instancias durante un periodo extenso. Y tener evidencia visual dramática recolectada profesionalmente será mucho más persuasiva para un juez que simplemente presentar informes médicos escritos, que el abogado de Beatriz podría intentar desacreditar, alegando sesgo o error diagnóstico. La explicación de Rodrigo sobre el valor estratégico de investigación fotográfica. Para una eventual acción de mala fe en lugar de defensa inmediata contra la 11ª acción, creó un dilema sobre temporización de gastos. Gastar $8,000 ahora anticipando beneficios futuros inciertos en una demanda de mala fe que no habíamos decidido definitivamente presentar, o ahorrar dinero defendiendo la 11ª acción, usando solo informes médicos existentes, arriesgando no tener documentación fotográfica adecuada si eventualmente decidíamos demandar a Beatriz más tarde. Marcos y yo intercambiamos miradas silenciosas, comunicando no verbalmente la necesidad de discutir privadamente la decisión financiera significativa antes de comprometernos con el investigador. Rodrigo, aprecio inmensamente su explicación detallada sobre alcance y costos de investigación, pero mi esposa y yo necesitamos discutir privadamente si tenemos recursos disponibles para contratar sus servicios, considerando que ya hemos gastado sustancialmente durante 4 años en defensas legales, dijo Marcos diplomáticamente. Podemos llamarle mañana comunicando nuestra decisión después. De tener oportunidad de revisar nuestro presupuesto y consultar nuevamente con la doctora Camila sobre priorización estratégica de recursos limitados entre investigación fotográfica versus otras necesidades legales más urgentes. Rodrigo asintió comprensivamente, reconociendo la razonabilidad de solicitar tiempo para considerar cuidadosamente un compromiso financiero de $8,000 antes de aprobar automáticamente sus servicios, simplemente porque la abogada había recomendado investigación sin necesariamente evaluar exhaustivamente si beneficios justificaban. Costos en el contexto específico de un presupuesto familiar ya severamente estresado por años de litigio defensivo costoso. Después de que Rodrigo se fue dejando su tarjeta de contacto y hoja de cálculo detallada sobre costos de investigación, Marcos y yo nos sentamos nuevamente en el sofá enfrentando otra decisión imposible, en un día que había comenzado simplemente con entrega de la 11ª notificación judicial, pero se había transformado rápidamente en una cascada de elecciones complejas sobre cómo responder estratégicamente. Considerando recursos financieros limitados y especialmente energía emocional, progresivamente agotada, después de 4 años de batallas legales interminables, sin resolución definitiva lograda, independientemente de cuántas victorias técnicas acumulábamos, demostrando la falsedad de las alegaciones de Beatriz. La decisión sobre contratar a Rodrigo para investigación fotográfica de Beatriz permaneció suspendida mientras Marcos y yo pasamos el resto de ese lunes imposible, tratando de reanudar alguna apariencia de normalidad a través de actividades mundanas, como preparar almuerzo, responder correos electrónicos profesionales atrasados, y especialmente evitar discutir obsesivamente la 11ª notificación judicial que permanecía en la mesa de centro de la sala como recordatorio físico persistente de un problema que no desaparecería simplemente ignorando temporalmente su existencia devastadora. La ironía devastadora de necesitar desempeñar confianza profesional y competencia técnica durante una videoconferencia, mientras internamente me sentía completamente desmoronándome bajo el peso. De otra demanda maliciosa, no escapó a mi conciencia dividida entre necesidad pragmática de continuar generando ingresos para pagar costos legales crecientes y deseo abrumador de simplemente cancelar todas las responsabilidades profesionales hasta resolver definitivamente la situación imposible con Beatriz, que progresivamente consumía mayor porcentaje de energía mental disponible, dejando cada vez menos capacidad cognitiva para dedicar adecuadamente a trabajo, requiriendo concentración enfocada. Sorprendentemente, la videoconferencia fue relativamente bien con el cliente, demostrando satisfacción sobre la propuesta presentada y solicitando solo modificaciones menores antes de aprobar formalmente un contrato que comenzaría en 3 semanas, proporcionando flujo de efectivo crítico necesario para continuar pagando tanto gastos domésticos normales como costos legales extraordinarios inexorablemente acumulándose durante la saga legal interminable con Beatriz. Cuando finalmente apagué cámara y micrófono, después de 90 minutos manteniendo una máscara profesional cuidadosamente construida, permití colapsar emocionalmente por unos minutos, liberando tensión acumulada a través de llanto silencioso, que Marcos discretamente permitió sin intervención, reconociendo la necesidad de procesar emociones reprimidas. Laura,
Fuiste absolutamente brillante en esa presentación, logrando mantener profesionalismo impecable a pesar de estar obviamente devastada emocionalmente por la 11ª notificación judicial recibida esta mañana, comentó Marcos gentilmente, cuando finalmente me recompuse suficientemente para salir de la oficina improvisada y unirme a él en la cocina donde estaba preparando una cena simple. Estoy genuinamente impresionado con tu capacidad de compartimentalizar emociones durante periodos necesarios para cumplir obligaciones profesionales esenciales, incluso reconociendo que esa habilidad tiene costos psicológicos sustanciales que eventualmente necesitarán ser procesados adecuadamente a través de terapia especializada. Las palabras de Marcos sobre costos psicológicos de compartimentalización emocional resonaron profundamente porque había desarrollado durante 4 años una estrategia de supervivencia basada esencialmente en suprimir procesamiento emocional adecuado sobre el trauma de ser repetidamente demandada por mi propia madre, a través de enfocarme obsesivamente en tareas prácticas inmediatas, como preparar defensas legales, mantener mi carrera profesional mínimamente funcionando, y especialmente preservar apariencia externa de una persona capaz manejando adecuadamente una situación difícil, en lugar de una víctima desmoronándose bajo el peso de abuso familiar persistente. Durante la cena discutimos pragmáticamente el presupuesto familiar en detalle, revisando todos los gastos mensuales fijos, incluyendo hipoteca de casa, cuentas de servicios públicos, comida, transporte, seguro de salud, y especialmente reserva necesaria para costos legales recurrentes asociados con defensas contra las demandas de Beatriz, que se habían vuelto esencialmente una categoría permanente en planificación financiera en lugar de emergencia temporal, que ingenuamente imaginamos cuando la primera demanda fue presentada 4 años antes. El análisis financiero reveló una realidad sobria de que ahorros acumulados durante años de trabajo diligente, antes de que la campaña legal de Beatriz comenzara, habían sido casi completamente agotados, dejando aproximadamente $22,000 en una cuenta de ahorros que originalmente debería contener al menos $150,000 designados para retiro futuro, pero que habían sido progresivamente liquidados para pagar honorarios legales caros, opiniones de expertos médicos e investigaciones privadas necesarias defendiéndose contra acusaciones falsas repetitivas. Marcos, si contratamos a Rodrigo para investigación fotográfica costando $8,000, solo quedarían $14,000 en ahorros totales, lo cual sería insuficiente para pagar incluso la mitad de los costos estimados, de $40,000 a $60,000 necesarios para presentar una acción de mala fe contra Beatriz, como la doctora Camila explicó esta mañana. Calculé en voz alta mientras revisaba la hoja de cálculo detallada del presupuesto familiar. Además, necesitamos mantener al menos $10,000 como reserva de emergencia para cubrir gastos domésticos inesperados, o especialmente costos defensivos, si Beatriz presenta una 12ª demanda durante los próximos meses, mientras la 11ª todavía está procesándose. Marcos asintió sombríamente reconociendo la realidad matemática e inflexible de que recursos financieros limitados forzaban elecciones imposibles entre múltiples necesidades legítimas, compitiendo por fondos insuficientes para satisfacer todas simultáneamente adecuadamente. Laura, tal vez deberíamos considerar una opción que no hemos discutido. Todavía. Buscar un préstamo personal o usar límite de crédito disponible en tarjetas para financiar costos legales, permitiéndonos preservar ahorros restantes como reserva de emergencia genuina. Sugirió vacilantemente, sabiendo que deuda adicional crearía obligaciones financieras mensuales, aumentando presión sobre un presupuesto ya estresado. La sugerencia de Marcos sobre usar crédito para financiar batallas legales contra Beatriz provocó resistencia visceral porque endeudamiento representaba pérdida adicional de autonomía financiera. Y especialmente crearía dependencia de continuar generando consistentemente ingresos a través de trabajo de consultoría que ya estaba siendo comprometido por la necesidad de frecuentemente asistir a audiencias judiciales, y especialmente por deterioro de concentración mental causado por estrés crónico afectando calidad de trabajo entregado a clientes pagadores. Marcos, usar crédito para financiar procedimientos legales contra mi madre parece fundamentalmente incorrecto, transformando drama familiar en deuda financiera concreta que persistirá por años. Incluso después de eventualmente resolver la situación con Beatriz, argumenté contra su propuesta. Además, si contratamos un préstamo de $50,000 para pagar una acción de mala fe, y Beatriz continúa presentando nuevas acciones defensivas durante el procesamiento, estaríamos simultáneamente pagando intereses mensuales sobre el préstamo mientras incurrimos costos defensivos adicionales, creando una espiral de deuda progresiva potencialmente insostenible.
Marcos suspiró reconociendo la validez de mis preocupaciones sobre riesgos de deuda, pero todavía argumentando que la alternativa de simplemente aceptar pasivamente continuación indefinida del acoso legal de Beatriz, sin tomar acción ofensiva estableciendo consecuencias formales, también tenía costos sustanciales, especialmente psicológicos, que eran difíciles de cuantificar financieramente, pero eran igualmente devastadores para bienestar familiar a largo plazo. La mención de consultar a Ricardo sobre la situación con Beatriz creó incomodidad porque deliberadamente había evitado involucrar a la familia extendida de Marcos en el drama con mi madre, tratando de preservar sus relaciones familiares de contaminación por la toxicidad que Beatriz había sistemáticamente introducido en mi vida durante 4 años. Ricardo era un abogado corporativo de 42 años especializado en derecho empresarial, sin experiencia específica en litigios familiares, pero su perspectiva externa y especialmente ausencia de es financiero directo en el resultado de la consulta, podrían proporcionar una evaluación más objetiva sobre la viabilidad de demandar a Beatriz comparada con la doctora Camila, cuya remuneración dependía directamente de continuar representándome en múltiples demandas simultáneas. Marcos, aprecio la sugerencia sobre consultar a Ricardo, pero siento profunda incomodidad sobre exponer drama familiar humillante, involucrando a mi madre repetidamente demandándome por abandono. A tu hermano, quien probablemente formará una opinión negativa sobre mi familia, basada en el comportamiento bizarro de Beatriz, confesé vulnerabilidad sobre preocupaciones con reputación familiar. Marcos firmemente sacudió su cabeza, rechazando la premisa de que consultar a Ricardo sobre la situación legal constituiría exposición inapropiada de asuntos familiares privados. Laura, Ricardo es mi hermano y un abogado experimentado que ya ha lidiado con múltiples situaciones familiares complejas a través de clientes corporativos, enfrentando disputas de accionistas entre miembros familiares, así que ciertamente no te juzgará negativamente por ser víctima de abuso legal por tu madre psicológicamente perturbada, me aseguró firmemente. Reluctantemente acepté la propuesta de Marcos sobre consultar a Ricardo, principalmente porque reconocía la necesidad de perspectiva legal independiente antes de tomar decisiones financieras irreversibles sobre gastar $8,000 en investigación fotográfica o potencialmente $40,000 a $60,000 presentando una acción de mala fe contra Beatriz. Marcos inmediatamente llamó a Ricardo, programando una reunión para la tarde siguiente en su oficina ubicada en un edificio comercial en el distrito financiero de la ciudad donde trabajaba como socio en un bufete de abogados especializado en derecho corporativo. El resto de esa noche de lunes fue dedicado a preparar documentación comprensiva sobre la historia completa de 11 demandas que Beatriz había presentado durante 4 años, incluyendo cronología detallada, resúmenes de alegaciones específicas. En cada demanda, resultados de decisiones judiciales, costos financieros incurridos defendiendo cada acción, y especialmente múltiples informes médicos refutando categóricamente alegaciones de incapacidad que Beatriz repetidamente hacía. Organizar sistemáticamente toda esa documentación en un dossier comprensible fue un ejercicio emocionalmente agotador, forzándome a revivir cronológicamente el trauma de cada notificación judicial recibida durante 4 años, y especialmente confrontar la realidad devastadora sobre magnitud de abuso que había tolerado. Progresivamente normalizando el comportamiento objetivamente inaceptable de Beatriz, a través de adaptación psicológica gradual a una situación imposible. Cuando finalmente terminamos de organizar el dossier aproximadamente a medianoche, me sentí simultáneamente agotada emocionalmente de revisitar años de trauma y también extrañamente empoderada al ver objetivamente documentado un patrón claro de comportamiento abusivo persistente que validaba la experiencia subjetiva de ser sistemáticamente acosada a través del sistema legal. En lugar de simplemente ser una hija excesivamente sensible, reaccionando desproporcionadamente a preocupaciones maternales legítimas, como Beatriz frecuentemente sugería, durante raras conversaciones directas que teníamos entre demandas. El martes amaneció gris y lluvioso, reflejando adecuadamente el ánimo sombrío que dominaba, mientras me preparaba para la reunión con Ricardo, llevando el voluminoso dossier, documentando 4 años de batallas legales contra Beatriz. El viaje a la oficina de Ricardo tomó 40 minutos a través de tráfico matutino denso, proporcionando tiempo excesivo para rumiar ansiosamente sobre cómo reaccionaría escuchando la historia completa sobre una madre repetidamente demandando a su hija por abandono a pesar de evidencia documentada, categóricamente demostrando la falsedad de alegaciones. La oficina de Ricardo ocupaba un piso entero de un edificio moderno de vidrio y acero, transmitiendo éxito profesional a través de decoración sofisticada incluyendo muebles contemporáneos caros, obras de arte abstracto en paredes
y especialmente vista panorámica de la ciudad. A través de ventanas de piso a techo, creando una atmósfera de poder y competencia que dolorosamente contrastaba con mi propia situación de vulnerabilidad como víctima de abuso legal persistente. Ricardo nos recibió calurosamente demostrando afecto fraternal genuino por Marcos y cordialidad profesional hacia mí, a pesar de conocerme solo superficialmente, a través de encuentros familiares ocasionales durante días festivos y celebraciones donde conversaciones típicamente permanecían al nivel de cortesías sociales en lugar de discusiones sustanciales sobre temas personales significativos. Laura. Marcos me dio un resumen breve por teléfono ayer sobre la situación con tu madre, repetidamente demandándote, pero me gustaría escuchar directamente de ti la historia completa, incluyendo contexto sobre relación maternal antes de que procedimientos legales comenzaran, y especialmente tus teorías sobre posibles motivaciones para comportamiento tan persistentemente malicioso de su parte. Solicitó Ricardo profesionalmente mientras nos acomodábamos en una sala de reuniones privada, equipada con una mesa de conferencias grande y sistema de audio-video sofisticado que permanecía apagado manteniendo la conversación confidencial. Durante la siguiente hora, recité cronológicamente la historia completa, comenzando con una relación maternal relativamente normal, durante niñez y adolescencia, caracterizada por dinámicas típicas, donde Beatriz demostraba tendencias controladoras ocasionales, pero nada que remotamente presagiara la campaña legal devastadora que comenzaría décadas después. Describí mi matrimonio con Marcos hace 12 años, y especialmente establecimiento de independencia adulta, a través de una carrera profesional exitosa como consultora de negocios que permitía vida cómoda, pero modesta sin depender financieramente de Beatriz, quien poseía recursos personales sustanciales acumulados a través de herencia de mi padre, quien murió hace 15 años. Expliqué en detalle la primera demanda presentada hace 4 años, alegando abandono después de una cirugía menor de cataratas, que objetivamente no requería cuidado intensivo, que Beatriz falsamente afirmaba haber necesitado, pero supuestamente yo cruelmente me negué a proporcionar. Relaté shock y confusión inicial sobre acusaciones absurdas, seguidas por descubrimiento progresivo, durante años subsiguientes, de un patrón repetitivo, donde cada victoria legal demostrando falsedad de alegaciones solo motivaba a Beatriz a presentar una nueva acción con variaciones creativas en acusaciones específicas, pero manteniendo tema consistente de hija negligente, abandonando madre vulnerable. Ricardo permaneció en silencio profesional durante toda la narrativa, ocasionalmente tomando notas en una tableta y especialmente manteniendo expresión neutral que prevenía descifrar sus reacciones emocionales u opiniones formándose sobre la situación que estaba describiendo. Cuando finalmente terminé el relato exhaustivo aproximadamente 90 minutos después de comenzar, Ricardo respiró profundamente como si mentalmente procesara la complejidad de la situación antes de formular una respuesta profesional. Laura, honestamente, en 20 años practicando derecho nunca he encontrado un caso exactamente comparable al tuyo donde un padre o madre sistemáticamente presenta múltiples demandas frívolas contra un hijo adulto durante un periodo de años, después de perder repetidamente demostrando un patrón de comportamiento que solo puede ser razonablemente explicado a través de trastorno psicológico serio o malicia calculada extraordinaria, comenzó Ricardo eligiendo cuidadosamente palabras. Basado en documentación que trajiste demostrando 10 informes médicos independientes, refutando categóricamente alegaciones de incapacidad de Beatriz, parece claro que tienes fundamentos factuales sólidos para contrademandar por litigio de mala fe, pero la doctora Camila está correcta advirtiendo que tribunales brasileños tradicionalmente son reluctantes a castigar severamente litigantes ancianos, especialmente en contextos familiares donde jueces frecuentemente presumen que incluso alegaciones falsas derivan de preocupaciones parentales legítimas pobremente expresadas. Las palabras de Ricardo esencialmente confirmaban la evaluación de la doctora Camila sobre desafíos involucrados en demandar a Beatriz por mala fe, pero viniendo de una fuente independiente. Sin interés financiero directo en el resultado, esa confirmación llevaba mayor peso validando la decisión de buscar una segunda opinión antes de comprometer recursos sustanciales. Ricardo, dada su evaluación sobre dificultades de conseguir condena significativa contra Beatriz por mala fe, ¿cuál sería su recomendación profesional sobre mejor estrategia para finalmente interrumpir el ciclo de demandas maliciosas repetitivas que está destruyendo nuestra estabilidad financiera y especialmente mi salud mental? Pregunté directamente buscando guía práctica, en lugar de solo análisis teórico de complejidades legales.
Ricardo consideró la pregunta silenciosamente, antes de responder con una recomendación sorprendente que no había considerado previamente durante 4 años, enfocándome exclusivamente en estrategias defensivas u ofensivas dentro del sistema judicial formal. Laura, basado en todo lo que describiste sobre el patrón de comportamiento de Beatriz durante 4 años presentando acciones sucesivas después de perder repetidamente, mi evaluación profesional es que claramente está experimentando algún tipo de trastorno psicológico afectando su juicio sobre realidad y especialmente sobre la naturaleza de su relación contigo, explicó cuidadosamente. Demandarla por mala fe puede eventualmente resultar en una orden restrictiva parcial, limitando capacidad de presentar nuevas acciones, pero no resolverá el problema fundamental que es su condición psicológica, motivando comportamiento persistentemente destructivo independientemente de consecuencias legales o financieras. El análisis de Ricardo sobre Beatriz posiblemente experimentando un trastorno psicológico. En lugar de simplemente actuar con malicia calculada, resonó especulaciones que Marcos y yo ocasionalmente habíamos discutido, pero nunca sistemáticamente explorado a través de evaluación profesional formal. Ricardo, si Beatriz genuinamente está experimentando un trastorno psicológico como sugiere, ¿qué pasos prácticos podríamos tomar para abordar ese problema fundamental en lugar de simplemente continuar defendiéndonos contra manifestaciones legales de condición psicológica no tratada? Cuestioné tratando de entender implicaciones prácticas de su análisis para estrategias futuras. Ricardo se ajustó en su silla antes de responder con una recomendación que simultáneamente ofrecía esperanza sobre posible resolución y creaba aprensión sobre complejidades de implementación. Laura, mi recomendación sería buscar una orden judicial para evaluación psiquiátrica compulsiva de Beatriz, a través de un perito designado por el tribunal, quien evaluaría su capacidad mental y especialmente identificaría cualquier trastorno psicológico que podría estar afectando su juicio. Sobre realidad, explicó metódicamente. Si evaluación confirma existencia de un trastorno requiriendo tratamiento, el tribunal podría ordenar que Beatriz se someta a seguimiento psiquiátrico regular, incluyendo medicación apropiada como condición para que continúe presentando cualquier demanda futura, esencialmente creando un mecanismo de supervisión judicial sobre su comportamiento litigioso. La propuesta de Ricardo sobre buscar evaluación psiquiátrica compulsiva de Beatriz potencialmente ofrecía una solución más fundamental que simplemente demandar. Por mala fe porque abordaría la causa raíz del comportamiento abusivo, en lugar de solo establecer consecuencias legales, por manifestaciones superficiales de un problema psicológico subyacente. Sin embargo, obtener una orden judicial para evaluación psiquiátrica compulsiva de una persona adulta, formalmente competente, sería un desafío legal sustancial requiriendo presentar evidencia convincente de deterioro mental significativo, en lugar de simplemente comportamiento socialmente inapropiado o éticamente cuestionable. Ricardo, ¿qué tipo de evidencia específica necesitaríamos presentar para convencer a un juez de ordenar evaluación psiquiátrica compulsiva de Beatriz, considerando que es una mujer de 63 años, quien independientemente maneja todas las actividades diarias complejas, incluyendo conducir, viajar, gestionar finanzas personales y mantener una vida social activa, aparentemente demostrando capacidad cognitiva preservada, excepto específicamente en relación a creencias distorsionadas sobre mi supuesto abandono de ella? Pregunté pragmáticamente, enfocándome en requisitos probatorios. Para implementar la estrategia sugerida, Ricardo consultó sus notas antes de responder en detalle sobre tipos de evidencia que serían necesarios. Laura, para conseguir una orden de evaluación psiquiátrica compulsiva, necesitaríamos demostrar que Beatriz presenta un patrón de comportamiento que sugiere fuertemente desconexión con realidad objetiva específicamente relacionada contigo, incluso manteniendo funcionamiento normal en otras áreas de su vida, explicó. Evidencia útil incluiría testimonios de testigos describiendo su comportamiento durante interacciones sociales donde hace alegaciones dramáticas falsas sobre ti, abandonándola contradiciendo realidad observable, grabaciones de conversaciones telefónicas donde expresa creencias delirantes sobre conspiraciones imaginarias, y especialmente documentación de un investigador privado que mencionaste, considerar contratar mostrando discrepancia flagrante entre alegaciones legales de incapacidad y realidad de su vida independiente completamente funcional. La explicación de Ricardo sobre tipos de evidencia necesaria sugería que la investigación fotográfica de Rodrigo, documentando actividades diarias de Beatriz, podría servir propósito dual, tanto defendiendo contra la 11ª demanda como sustanciando solicitud de evaluación psiquiátrica compulsiva,
demostrando su desconexión con realidad a través de contraste dramático entre alegaciones de incapacidad y evidencia visual de funcionalidad preservada. Ricardo, si buscamos una orden de evaluación psiquiátrica compulsiva en lugar de simplemente demandar por mala fe, ¿cuáles serían los costos legales estimados y especialmente cronograma probable? Desde presentación hasta decisión final, pregunté evaluando viabilidad práctica de la estrategia alternativa propuesta. Ricardo consideró la pregunta antes de responder con una estimación alentadora comparada con costos prohibitivos de una demanda de mala fe que la doctora Camila había descrito. Laura, una solicitud de evaluación psiquiátrica compulsiva sería un procedimiento relativamente simple, presentado como medida precautoria incidental, adjunta a la defensa contra la 11ª demanda de Beatriz, en lugar de una demanda separada independiente. Así que costos legales adicionales serían aproximadamente $10 a $15,000, incluyendo honorarios para un perito psiquiátrico que necesitaríamos contratar para sustanciar la solicitud, explicando al juez indicadores conductuales sugiriendo trastorno psicológico, explicó. El cronograma sería relativamente rápido comparado con una demanda completa de mala fe. Probablemente 4 a 6 meses desde presentación de solicitud hasta decisión judicial sobre si ordenar o no evaluación compulsiva, y luego otros 2 a 3 meses para que el perito designado por el tribunal conduzca evaluación y emita informe final. La estimación de Ricardo sobre costos de $10 a $15,000 y cronograma de 6 a 9 meses total para obtener evaluación psiquiátrica de Beatriz y potencial orden de tratamiento compulsivo era dramáticamente más viable que inversión de $40 a $60,000 durante 2 a 3 años para una demanda de mala fe como la doctora Camila había descrito. Marcos percibió mi interés creciente en la estrategia alternativa propuesta por Ricardo, e intervino con una pregunta práctica sobre probabilidad de éxito. Ricardo, basado en tu experiencia profesional y conocimiento de jurisprudencia brasileña, ¿cuál sería tu estimación honesta sobre probabilidad de que un juez realmente ordene evaluación psiquiátrica compulsiva de Beatriz, y especialmente subsecuentemente ordene tratamiento obligatorio, si evaluación confirma trastorno psicológico como sospechas? Cuestionó directamente. Ricardo respondió con honestidad característica de abogados experimentados, que aprendieron a evitar prometer resultados que no pueden garantizar. Marcos, realísticamente estimaría probabilidad de aproximadamente 60 a 70% de conseguir orden inicial para evaluación psiquiátrica compulsiva, basado en patrón de comportamiento de Beatriz claramente documentado durante 4 años. Y luego aproximadamente 80% probabilidad de que juez ordene algún tipo de tratamiento obligatorio si evaluación psiquiátrica confirma existencia de trastorno psicológico afectando su juicio, estimó cautelosamente. Esas probabilidades son significativamente más altas. ¿Qué probabilidad de conseguir condena sustancial de mala fe que estimaría en solo 30 a 40%, considerando reluctancia tradicional de tribunales para castigar severamente litigantes ancianos en contextos familiares? Las estadísticas comparativas presentadas por Ricardo claramente demostraban que buscar evaluación psiquiátrica compulsiva de Beatriz ofrecía probabilidad significativamente más alta de resultar en resolución efectiva comparado con demandar por mala fe, además de costar sustancialmente menos y potencialmente resolver el problema más rápidamente a través de abordar causa raíz de comportamiento abusivo en lugar de solo establecer consecuencias legales por manifestaciones superficiales. Marcos y yo intercambiamos miradas comunicando no verbalmente que la estrategia propuesta por Ricardo parecía significativamente más prometedora que las recomendaciones de la doctora Camila sobre demandar por mala fe. Agradecimos efusivamente a Ricardo por dedicar tiempo significativo, analizando la situación compleja en detalle y especialmente por ofrecer perspectiva independiente que reveló una estrategia alternativa potencialmente más efectiva que no habíamos considerado durante 4 años, enfocándonos exclusivamente en enfoques puramente legales, en lugar de reconocer la dimensión psicológica fundamental del comportamiento de Beatriz. Durante el viaje de regreso a casa, Marcos y yo discutimos entusiastamente la nueva estrategia propuesta por Ricardo, acordando que tenía sentido tanto pragmáticamente como éticamente abordar el problema de Beatriz, como un asunto de salud mental requiriendo tratamiento en lugar de simplemente pura malicia, requiriendo castigo legal. Llegamos a casa sintiendo por primera vez en 4 años que finalmente habíamos identificado un camino viable, potencialmente conduciendo a resolución definitiva, en lugar de solo otra ronda en un ciclo interminable de batallas legales defensivas, seguidas por periodos breves de calma antes de la próxima demanda inevitable. Inmediatamente llamé a la doctora Camila compartiendo la consulta con Ricardo,
y especialmente su recomendación sobre buscar evaluación psiquiátrica compulsiva de Beatriz, en lugar de demandar por mala fe. Esperaba posible resistencia de la doctora Camila sobre abandonar la estrategia más lucrativa para ella de litigio prolongado de mala fe en favor de un procedimiento más simple y menos costoso, pero sorprendentemente reaccionó positivamente a la sugerencia de Ricardo. Laura. La recomendación de Ricardo sobre buscar evaluación psiquiátrica compulsiva de Beatriz es estratégicamente inteligente y honestamente debería haber sugerido ese enfoque yo misma en lugar de enfocarme exclusivamente en una acción de mala fe, admitió generosamente la doctora Camila. Comenzaré inmediatamente a preparar una petición precautoria solicitando evaluación psiquiátrica compulsiva que presentaremos como adjunto a la defensa contra la 11ª demanda de Beatriz. Y también contrataré un psiquiatra forense experimentado para preparar un informe sustanciando la solicitud, explicando al juez indicadores conductuales sugiriendo trastorno delirante u otro trastorno psicológico, afectando su percepción sobre relación contigo. La respuesta profesional. De la doctora. Camila validó la decisión de buscar una segunda opinión con Ricardo, y especialmente restauró confianza en ella como abogada, genuinamente preocupada con mis mejores intereses, en lugar de simplemente maximizar honorarios a través de litigio, innecesariamente prolongado. Acordamos presentar la solicitud de evaluación psiquiátrica compulsiva dentro de las próximas 2 semanas, después de preparar documentación comprensiva, y contratar un perito psiquiátrico para sustanciar técnicamente la argumentación legal. Además, decidimos proceder con contratar a Rodrigo para investigación fotográfica de Beatriz durante 2 semanas porque evidencia visual dramática, documentando discrepancia entre alegaciones de incapacidad y realidad funcional, sería extremadamente útil convenciendo al juez sobre necesidad de evaluación psiquiátrica formal. Durante las semanas siguientes, mientras Rodrigo conducía vigilancia discreta de Beatriz y la doctora Camila preparaba una petición precautoria detallada. Experimenté por primera vez en 4 años una sensación de esperanza genuina sobre posibilidad de resolución definitiva en lugar de simplemente otra batalla defensiva temporal. Los informes diarios de Rodrigo documentando actividades de Beatriz confirmaban exactamente el patrón que había descrito. Una mujer de 63 años perfectamente sana y capaz, conduciendo diariamente al gimnasio donde participaba entusiastamente en clases de fitness de 90 minutos, asistiendo regularmente al club social para jugar cartas con amigas, comprando independientemente en supermercados cargando múltiples bolsas pesadas, a su propio vehículo, y especialmente viajando sola a una ciudad vecina, visitando amigas durante el fin de semana, demostrando capacidad cognitiva y física, completamente preservada, incompatible con alegaciones legales de abandono de anciano. Cuando Rodrigo finalmente entregó el dossier fotográfico completo después de 2 semanas de vigilancia, la evidencia visual era tan dramáticamente contraria a las alegaciones de Beatriz sobre estar postrada en cama necesitando asistencia constante que el sentimiento inicial fue casi cómico. Sobre la absurdidad de la situación antes de que realidad devastadora se reafirmara, recordándome costos financieros y emocionales sustanciales que esas mentiras habían causado durante 4 años. Fotografías de alta resolución mostraban a Beatriz sonriendo alegremente mientras levantaba pesas en el gimnasio, conduciendo confiadamente a través de tráfico denso, cargando bolsas pesadas de compras, y especialmente bailando enérgicamente durante la fiesta de cumpleaños de una amiga, demostrando vitalidad física completamente incompatible con la supuesta vulnerabilidad de una anciana incapacitada necesitando cuidados que falsamente alegaba en peticiones legales. 3 semanas después de la consulta con Ricardo, la doctora Camila finalmente presentó una petición precautoria comprensiva, solicitando que el tribunal ordenara evaluación psiquiátrica compulsiva de Beatriz, adjuntando el dossier fotográfico de Rodrigo, informe técnico de psiquiatra forense explicando indicadores conductuales, sugiriendo trastorno delirante, cronología detallada de 11 demandas frívolas. Durante 4 años, y especialmente 10 informes médicos independientes, refutando categóricamente alegaciones repetidas de incapacidad. La petición argumentaba persuasivamente que el patrón persistente de hacer alegaciones dramáticas falsas, contradiciendo realidad objetiva observable por cualquier persona externa, sugería fuertemente que Beatriz estaba experimentando un trastorno psicológico afectando su percepción sobre realidad y especialmente sobre la naturaleza de su relación conmigo, y que evaluación psiquiátrica formal era necesaria tanto para proteger
a Beatriz de continuar causándose daño a sí misma a través de litigio autodestructivo, como para protegerme del acoso legal persistente, motivado por creencias delirantes en lugar de preocupaciones legítimas fundamentadas en realidad. 4 semanas después de presentar la petición precautoria, recibimos una decisión judicial sorprendentemente rápida, donde la jueza Sandra, una magistrada de 58 años conocida por jurisprudencia progresiva en casos de salud mental, concedió la solicitud de evaluación psiquiátrica compulsiva, ordenando que Beatriz compareciera al Instituto de Psiquiatría Forense dentro de 30 días para evaluación comprensiva conducida por un equipo multidisciplinario de psiquiatras y psicólogos especializados en trastornos delirantes y otras condiciones psicológicas afectando percepción de realidad. La decisión judicial explicaba detalladamente que el patrón de comportamiento documentado de Beatriz durante 4 años justificaba preocupación legítima sobre posible trastorno psicológico, requiriendo investigación formal, y que esta evaluación serviría tanto a sus intereses como a los míos en identificar y potencialmente tratar condición subyacente, motivando comportamiento persistentemente destructivo. Cuando leí la decisión judicial concediendo la solicitud de evaluación psiquiátrica compulsiva, experimenté una mezcla compleja de emociones, incluyendo alivio sobre finalmente tener progreso significativo más allá de simplemente ganar otra acción defensiva, aprensión sobre cómo Beatriz reaccionaría a una orden judicial, forzándola a someterse a evaluación psiquiátrica formal, y especialmente esperanza cautelosa de que quizás esta evaluación identificaría y finalmente trataría la causa raíz de su comportamiento, permitiendo eventualmente algún tipo de reconciliación familiar basada en una Beatriz tratada y psicológicamente estabilizada, en lugar de una persona persistentemente delirante destruyendo la relación maternal a través de acusaciones falsas repetitivas. 5 semanas después de la decisión judicial ordenando evaluación, recibimos un informe psiquiátrico forense detallado de 120 páginas, documentando que el equipo multidisciplinario había diagnosticado a Beatriz con trastorno delirante tipo persecutorio, enfocado específicamente en una creencia inquebrantable de que yo estaba sistemáticamente conspirando para abandonarla y aislarla socialmente, a pesar de evidencia objetiva masiva contradiciendo esa creencia. El informe explicaba que el trastorno delirante de Beatriz era relativamente circunscrito, afectando solo sus percepciones sobre relación conmigo, mientras mantenía funcionamiento completamente normal en todas las otras áreas de vida, incluyendo gestión financiera, relaciones sociales con amigas y actividades diarias complejas, explicando por qué lograba proyectar apariencia externa de una persona perfectamente sana y capaz para todos, excepto en el contexto específico de relación maternal conmigo, donde delirios dominaban completamente su percepción sobre realidad. El informe psiquiátrico recomendaba fuertemente tratamiento combinado, incluyendo medicación antipsicótica específica para trastornos delirantes y terapia cognitivo-conductual, enfocada en desafiar gentilmente creencias delirantes a través de exposición progresiva a evidencia contradictoria en un ambiente terapéutico seguro. Además, el informe recomendaba que el tribunal ordenara tratamiento compulsivo de Beatriz, como condición para que presentara cualquier demanda futura contra mí, esencialmente creando un mecanismo de supervisión judicial, garantizando que mantuviera adherencia a régimen de tratamiento en lugar de simplemente ignorar recomendaciones médicas, como probablemente haría si tratamiento fuera solo sugerido voluntariamente. Basado en el informe psiquiátrico forense, la doctora Camila inmediatamente presentó una petición solicitando que el tribunal ordenara tratamiento psiquiátrico compulsivo de Beatriz, incluyendo medicación antipsicótica y terapia regular con un profesional especializado en trastornos delirantes, y especialmente estableciendo que cualquier intento futuro de presentar una demanda contra mí sería automáticamente suspendido, a menos que Beatriz presentara certificado médico actualizado, confirmando adherencia continua a tratamiento prescrito y especialmente evaluación psiquiátrica reciente, confirmando que delirios sobre supuesto abandono habían remitido suficientemente para que pudiera evaluar racionalmente si alegaciones que intentaba hacer tenían fundamento factual objetivo, en lugar de ser simplemente manifestaciones de creencias delirantes persistentes. 2 semanas después de presentar la petición solicitando tratamiento compulsivo, la jueza Sandra emitió una decisión extraordinariamente favorable, ordenando exactamente lo que habíamos solicitado: tratamiento psiquiátrico compulsivo de Beatriz, incluyendo medicación, y terapia regular con informes trimestrales al tribunal, documentando adherencia y progreso, y especialmente una orden judicial estableciendo que Beatriz estaba prohibida de presentar cualquier nueva demanda contra mí
durante un periodo mínimo de 18 meses de tratamiento inicial, y que después de ese periodo, cualquier intento de presentar una nueva acción requeriría presentación previa de evaluación psiquiátrica actualizada, confirmando que era psicológicamente capaz de evaluar racionalmente fundamento factual de alegaciones, sin interferencia de delirios persistentes sobre supuesto abandono. Cuando finalmente leí la decisión judicial completa, ordenando tratamiento compulsivo de Beatriz y especialmente prohibiéndole demandarme por 18 meses mientras recibía tratamiento, experimenté liberación emocional abrumadora, donde años de tensión acumulada finalmente se disolvieron a través de llanto catártico prolongado mezclando alivio, gratitud, agotamiento y especialmente esperanza renovada sobre posibilidad de eventualmente reconstruir algún tipo de relación maternal. Saludable con Beatriz, después de que fuera adecuadamente tratada y delirios remitieran, permitiéndole percibir realidad objetiva de que nunca la abandoné, sino más bien mantuve relación respetuosa y atenta, consistente, con normas sociales apropiadas para hija adulta casada con sus propias responsabilidades profesionales. Durante los siguientes 18 meses, mientras Beatriz cumplía con régimen de tratamiento compulsivo judicialmente ordenado, experimenté por primera vez desde el comienzo de la pesadilla legal 4 años antes. Sensación de paz y seguridad psicológica. No viviendo constantemente anticipando ansiosamente la próxima notificación judicial inevitable, llegando cada pocos meses destruyendo temporalmente estabilidad emocional y consumiendo recursos financieros sustanciales defendiéndome contra más acusaciones falsas de abandono. Gradualmente finalmente logré enfocar energía mental en reconstruir carrera profesional que había sido significativamente comprometida por 4 años de litigio interminable, y especialmente en invertir adecuadamente en relación marital con Marcos, que había sido funcionalmente reducida a asociación para manejar crisis legales en lugar de fuente primaria de alegría e intimidad emocional como debería ser. Con el aliento persistente de Marcos, finalmente busqué terapia especializada con una psicóloga experimentada en trauma familiar, procesando durante sesiones semanales por 1 año entero los daños emocionales causados por 4 años, siendo repetidamente demandada por mi propia madre, y especialmente trabajando para desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables para lidiar con ansiedad residual. Sobre posibilidad de que Beatriz eventualmente regresara a comportamiento litigioso después de completar tratamiento compulsivo inicial. La terapia demostró ser extraordinariamente valiosa, ayudándome a reconocer que había internalizado culpa inapropiada sobre la situación con Beatriz, inconscientemente asumiendo responsabilidad por su comportamiento, en lugar de reconocer claramente que era víctima de abuso psicológico sofisticado, motivado por su trastorno mental completamente más allá de mi control o responsabilidad. ¿Disfrutaste la historia de Laura? Entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic ahí y nos vemos allá.